Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a la Fundación, al Museo, por invitarme hoy. La verdad que es para mí un honor poder participar en un curso como este, un curso centrado en la representación del Nuevo Testamento en el arte. Y es un auténtico honor y placer poder hacerlo centrándome en el Renacimiento, en cómo se representó el Nuevo Testamento durante el Renacimiento. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Si les parece, sin más, comenzamos ya directamente. Estamos a las afueras de Florencia, en 1476. Vemos la ciudad al fondo, se ve el perfil y la impresionante cúpula de Brunelleschi. Vista desde aquí, parece una colina más de la Toscana. Ciudadano Matteo Palmieri ha salido andando de la ciudad y ha llegado hasta este punto, donde por algún motivo se ha detenido. Se ha descubierto la cabeza, se ha quitado el mazzocchio, que si lo ven lleva colgado a su espalda, y se ha arrodillado. Está en la actitud de oración y está mirando hacia lo alto. La pregunta es evidente. ¿Qué está mirando? ¿Qué está viendo? Nos alejamos un poco para verlo y nos damos cuenta como Mateo, que está arrodillado a la izquierda, y su mujer, que está al otro lado, a la derecha, están contemplando la apertura del cielo. El cielo se ha abierto en esta impresionante cúpula de ángeles y por esta abertura está subiendo la Virgen María. La Virgen María se está dirigiendo al encuentro de Cristo, que lo vemos en la parte superior. Aquí tienen la Virgen María llegando a la figura de su Hijo. Esto en la parte superior del cuadro. En la parte inferior, en el suelo, junto a Mateo, vemos a los apóstoles. Los apóstoles en torno a un sepulcro vacío. Vacío del cuerpo de la Virgen, que ha ascendido, pero lleno de estas flores, de estos lirios que han florecido. Y también vemos la sorpresa, el extrañamiento de algunos de los apóstoles que ven esa aparición. Si nos volvemos a alejar y nos fijamos en lo que estamos viendo la subida de un cuerpo humano, un cuerpo que había sido enterrado en el suelo, cómo ha subido al cielo y está llegando al cielo. Lo curioso, la paradoja de esta escena es que si nosotros miramos al cielo, si miramos al cielo real, nunca veremos una cúpula como esta. Para ver una cúpula como esta hay que mirar una imagen, hay que mirar una pintura. En este caso, esta pintura de Francesco Botticini. Estas aperturas no ocurren en el mundo real. Esta pintura fue pintada en 1476, pero a las afueras de Florencia, en 1476 o ahora, si pudiéramos ir todos nosotros y a las afueras miráramos el cielo, no veríamos esta imagen. Esta imagen es imposible. Para verla hay que mirar una pintura. Entre el mundo terrenal, donde está Mateo, su mujer y los apóstoles, y el mundo celestial, están las imágenes. Está esta línea de puntos que acabo de colocar, el friso de las imágenes. Para ver lo que pasa por encima de esa línea hay que mirar una imagen. Esta línea de puntos blanco nos va a acompañar durante toda la tarde. Y si les parece, antes de seguir, voy a contar el origen, de dónde viene esta línea. Nos vamos un poco antes del Renacimiento, no se preocupen, un poquito antes. Al origen de los tiempos, al menos de los tiempos conocidos. En el origen de los tiempos conocidos, uno de nuestros antepasados colocó una mano sobre una roca. Colocó la mano sobre la roca. Entonces cogió un pigmento que había molido, se lo puso en la boca con un poco de agua y lo escupió la pintura sobre la mano, tal forma que la mano y la roca quedaran cubiertas de la pintura. Mientras tuvo la mano sobre la roca, cubierta de pintura, de alguna forma la mano había traspasado, se había fusionado con la roca, gracias a la pintura. Entonces nuestro antepasado sacó la mano, quedó la huella, esta huella que a día de hoy todavía nos saluda, 20, 30.000 años después de haber sido creado. Esta es una imagen del pasado más remoto. Vamos a una imagen reciente, de antes de ayer, de la segunda mitad del siglo XX, cuando Lucio Fontana pintó un lienzo de color rojo y cuando estaba pintado cogió un cuchillo e hizo un corte, hizo este corte vertical y de alguna forma sugirió la posibilidad de cruzar, atravesar al otro lado de la pintura. Estamos pues viendo una imagen de la antigüedad, del origen del hombre y una imagen muy reciente. Si yo cojo estas dos imágenes y las separo, la línea de puntos que las une es la historia del arte, la historia de la humanidad,
En esta línea de puntos están todas las obras de arte que los seres humanos hemos creado a lo largo de la historia y que, por lo que sabemos, creamos obras de arte, creamos imágenes desde los inicios. Y también desde los inicios, en todas las culturas y en todas las regiones, al mundo visible, al mundo que nosotros vemos, los humanos hemos creado un mundo invisible a él para darle respuesta, para explicar el misterio de la vida y el enigma de la muerte. Hemos creado un mundo invisible. En casi todas las culturas, este mundo invisible es un mundo superior y en él habitan los dioses. Por eso lo coloco en la parte superior. Entre el mundo visible y el invisible están las imágenes. Las imágenes son el límite del mundo visible, aquello que está al límite absoluto. Al final están las imágenes, pero también son la puerta de entrada de lo invisible. En las imágenes los dos mundos se tocan. Nosotros estamos en el mundo occidental y el mundo occidental organiza cronológicamente esta línea, la historia del arte, tal como aparece en los libros, a partir del momento en que un ser del mundo invisible cruzó, entró en el mundo visible, vivió en el mundo visible durante 33 años y luego volvió a subir, regresó al mundo invisible. Decía, en el mundo occidental organizamos cronológicamente el tiempo porque nosotros decimos antes de Cristo, después de Cristo. A partir de ese momento en el que un ser del mundo invisible cruza la frontera, vive, se encarna en un cuerpo humano y luego vuelve a subir. De este viaje a mí me interesan dos puntos, estos dos. El momento en que cruza la frontera, el momento en que pasa de lo invisible a lo visible y el momento que pasa del mundo visible al invisible. Empezamos por el segundo, por el final, cuando se va. Cuando Cristo se va del mundo, y lo vemos en esta pintura de Juan de Flandes, que seguro que muchos conocen, que está aquí en el Museo del Prado. En esta pintura nos dice la Biblia que estando los apóstoles en un monte de Galileo y Cristo con él, de repente Cristo se elevó, en su presencia se elevó y una nube le ocultó a sus ojos, estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba. Aquí lo vemos, los apóstoles y la Virgen están viendo los pies de Cristo, ¿lo ven? Que se va hacia arriba y una nube que está en el cielo lo va ocultando, se va a ir, Cristo está saliendo. En la tierra queda la huella donde estaban sus pies, como la mano que veíamos hace un instante. La Biblia sigue diciendo que una vez hubo desaparecido, ya justo cuando no queda nada, cuando se han ido los pies, entonces llegaron dos personajes vestidos de blanco, que vieron a los apóstoles, estaban ahí mirando al cielo, y le preguntaron: hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Claro, porque Cristo ya no estaba, pero en cambio los apóstoles seguían allí mirando esa nube donde Cristo ya se había ido. Cristo había desaparecido del mundo visible. Los hombres de blanco llegan un minuto después. Nosotros somos los hombres de blanco, pero llegamos 2000 años después. Todos los que vinimos después, Cristo ya se había ido. Ya se había ido y de él no quedaba nada. Quedaba el testimonio de los que lo vieron, de los apóstoles que vieron su vida y que vieron cómo se había ido. De esto trata este curso, de cómo el arte de alguna forma ha querido reconstruir la ausencia del cuerpo de Cristo con la presencia de su imagen. Para crear esa imagen se van a basar en el texto de los que lo vieron, en el testimonio. Esos personajes de blanco, de los que habla la Biblia, tradicionalmente se han interpretado por unos ángeles, y así los pinta Giotto en la Capilla Scrovegni. Fijaros, estamos en el instante justo posterior, cuando Cristo ya ha desaparecido de la parte inferior de la nube y está emergiendo por la parte superior. Y aparecen los hombres de blanco, los dos ángeles, que señalan hacia arriba, porque en realidad los que están en el suelo ya no pueden verlo, ellos están viendo la parte inferior de la nube. Para ver la parte superior, donde Cristo está saliendo, lo veis, con los brazos hacia el Padre, para verlo, una vez más, tenemos que mirar las imágenes. En el suelo, como están los apóstoles, la Virgen, como estamos nosotros, mirando al cielo, es imposible ver esa escena. Esa escena ya pertenece al mundo invisible. Cristo ya ha cruzado al otro lado y se ha ido hacia arriba. Tanto nos quedamos con nuestra línea, la línea de imágenes. ¿Y dónde estamos nosotros, todos ustedes? Aquí, siempre hemos estado aquí, delante de las imágenes. ¿Y qué hacemos?
miramos las imágenes, porque nos gusta el arte y vamos a los museos y miramos las imágenes. Siempre hemos estado aquí, mirando las imágenes. Ahora bien, el Renacimiento es un momento singular de la historia del arte, muy peculiar, por lo que hace y por lo que dice que hace, porque el Renacimiento teoriza su propio arte. ¿Y qué dice el Renacimiento que hace? En lugar de colocar una imagen en el muro, como se había hecho hasta ese momento, el Renacimiento abrirá una ventana. En este muro entre el mundo visible, el nuestro, y el invisible que está al otro lado, el Renacimiento va a abrir una ventana. Lo dice literalmente León Battista Alberti en su tratado. Abro una ventana a través de la cual puedo mirar la historia. Desde este lado, desde el mundo visible, vamos a ver la historia, entre otras, la historia de Cristo. Si el Renacimiento es abrir esta ventana, y este curso es sobre el Evangelio en el Renacimiento, vamos a colocar a un evangelista en la ventana. Este es San Marcos en una ventana. Esta es una pintura de Andrea Mantegna, y si os fijáis, el pintor ha representado la ventana ficticia de piedra, esta ventana que separa los dos mundos. A este lado, al nuestro, ha colgado la guirnalda de flores. Del otro lado, de esa oscuridad, aparece el evangelista que se asoma hacia nuestro mundo, se apoya con el brazo en la repisa y, detalle importante, fijaros, coloca el libro está colocado justo en el alféizar entre los dos mundos. De ese mundo interior sale hacia el nuestro y realmente nos da la sensación, el libro es el Evangelio, que nosotros, como si pudiéramos cogerlo. Esto es exactamente lo que hará la pintura del Renacimiento. Colocarnos las historias del Evangelio delante de los ojos como si las estuviéramos viendo y como si las pudiéramos coger a través de esta ventana ficticia que Mantegna pinta. Os muestro un ejemplo. Otro ejemplo de Mantegna, otra ventana. Fijaros que ha pintado perfectamente la ventana de mármol. Y en esa ventana nosotros vemos la presentación de Cristo en el templo. Vemos que el niño, Cristo, está a punto de empezar a llorar. ¿Por qué? Porque ya intuye que va a pasar de los brazos de su madre a los brazos de un desconocido, de Simeón, el sacerdote del templo. Se lo están presentando, pero al niño no parece que le haga mucha ilusión. Pero todo esto, ¿dónde ocurre? De nuevo en el alféizar de la ventana. Fijaros el cojín, donde está apoyado Cristo, en ese alféizar donde nosotros estamos delante de la ventana. Nosotros también podríamos alargar las manos, como Simeón, y coger a Cristo. Esa es la impresión que nos causa la pintura de Mantegna. Ese es el juego que nos plantea la pintura del Renacimiento. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué puede hacerlo? Porque el Renacimiento inventó la perspectiva. Por primera vez en la historia, gracias a la perspectiva, era posible representar algo que estuviera al otro lado del muro, porque veis aquí claramente hay este muro del que os hablaba, por ejemplo, un polígono que está físicamente al otro lado del muro, se podía representar sobre la superficie del muro exactamente cómo lo vería un observador que estuviera en el otro lado. Es decir, desde el mundo visible podíamos pintar sobre la superficie del muro la visión de un polígono que está al otro lado del muro. Es decir, se podía situar al espectador en un lugar que en realidad no existe, creándole la sensación a él que estaba mirando que sí que existe, que aquello que ve realmente existe al otro lado, porque la visión coincide. Esto es la perspectiva. Y esto es lo que pondrá en uso, en magia, Masaccio cuando pinte la Trinidad. Masaccio se va a imaginar una capilla y se va a imaginar el espacio arquitectónico de la capilla, con la arquitectura renacentista, con las columnas, con los arquitrabes. Va a imaginar toda esa arquitectura. Casi va a dibujar los planos. Unos planos que si los cogiera un arquitecto podría construir la capilla. En lugar de eso, lo que hace Masaccio es, en este espacio voy a colocar las distintas figuras, casi como si fueran figuras en una maqueta. Los donantes, la Virgen, San Juan, Cristo en la cruz, Dios Padre, los va a colocar dentro de la capilla. Y entonces, gracias a la perspectiva, va a calcular cómo un observador vería esa capilla si realmente estuviera construida. Y la va a pintar. Y va a pintar esta pintura, la Trinità. La primera obra que de alguna forma niega la propia superficie del muro, porque esto está pintado en un muro de Santa María Novella, en Florencia, y es un muro absolutamente plano, pero niega esa superficie y dice, no, esto no es un muro plano, sino que aquí dentro, en esta profundidad, hay una capilla. Y en el interior de esa capilla está Cristo.
Y delante de Cristo están los donantes, que aparecen representados, arrodillados, igual como antes veíamos a Mateo. Esto es lo que hace el Renacimiento, crear una profundidad dentro, que es un engaño visual, que parece una prolongación de nuestro mundo, que parece realmente una capilla construida. Pero es que Masaccio va a ir más allá. Solo con la perspectiva no hubiera sido suficiente. Masaccio le añade dos detalles trascendentales. El primero, cómo iluminar estas figuras. Estas figuras que están dentro de ese espacio construido, Masaccio las va a iluminar no con una luz proveniente de la pintura, sino con una luz proveniente del mundo real. Es decir, el sol que le da forma, que le da volumen a este apóstol, es el sol que entra por una ventana de la Capilla Brancacci en Santa María del Carmine. Esa ventana que hay allí, por allí entra la luz del sol. Y la luz del sol que entra de derecha a izquierda es la luz que va a iluminar estas figuras. Es la luz que nosotros vemos. La luz entra por la ventana y de alguna forma traspasa la superficie del muro y llega hasta las figuras. Esa es una de las acciones, que sea la misma luz, la real que la pintada. Pero la determinante, la que realmente es una revolución, es que esa luz que ha entrado en el espacio pictórico incide en los cuerpos de los apóstoles y hace que los apóstoles proyecten sombra en el suelo. ¿Lo veis? Que todos ellos proyectan sombra en el suelo. Esto es una revolución absoluta. ¿Por qué? Porque había una ley no escrita que decía que las imágenes no proyectan sombra. He dicho que es una ley no escrita, pero en realidad sí que estaba escrita. La había escrito Dante en la Comedia. El problema es que en ningún lugar decía que fuera una ley de la pintura. Pero todos los pintores, hasta Masaccio, lo respetaban. Las figuras no proyectan sombra. Fijaros, Giotto, que es el que abre la pintura del Renacimiento, que claramente vemos también de dónde procede la luz, que las figuras están iluminadas por un lado y por detrás vemos la sombra de la espalda de María. Fijaros que el burro no proyecta sombra en el suelo. Ninguna figura de Giotto proyecta sombra en el suelo. ¿Por qué? Porque Dante lo decía. Dante lo decía explícitamente en la Comedia. Hay un momento, Dante viaja al infierno, viaja al purgatorio, y hay un momento que está andando con Virgilio, y están andando y tienen el sol a sus espaldas. El sol incide en el cuerpo de Dante, pero el sol no puede traspasar el cuerpo vivo de Dante. Y Dante ve que delante de él hay una sombra, su sombra. Pero entonces advierte que a su lado no está la sombra de Virgilio. Y se gira asustado pensando que Virgilio le ha abandonado en el purgatorio. Pero Virgilio sí que está. Y Virgilio le mira y le ve y entiende por qué se ha sorprendido. Entonces Virgilio le dice: no te preocupes, sigo aquí, no te he abandonado. El cuerpo con el que yo hacía sombra está enterrado en Nápoles. Mi cuerpo está en Nápoles. Claro, quien está acompañando a Dante al infierno es Virgilio, es la alma de Virgilio. Pero su cuerpo, el cuerpo con el que hacía sombra, está en Nápoles. Yo soy un alma, es una imagen. La imagen no proyecta sombra. Más adelante, hay otras almas se sorprenden de que Dante proyecte sombra. Y entonces Virgilio se lo explica a esas almas. Les dice: este que veis es cuerpo humano y vivo, y los rayos del sol no lo traspasan. Los rayos del sol, el cuerpo humano es un muro contra el sol, dice en otro momento Dante. Los rayos del sol no pueden traspasar el cuerpo, pero sí traspasan las almas. Y la pintura, hasta Masaccio, mantenía esta ley, la mantenía. No proyectaban sombras, aunque fuera ya un espacio realista, no proyectan sombras. En cambio, Masaccio va un paso más allá y las hace proyectar. No proyectaban sombra porque eran imágenes, solo proyectan sombra los cuerpos vivos. Entonces lo que estamos viendo es una imagen o es un cuerpo vivo. Esa ventana que ha abierto el Renacimiento, ¿a dónde da? ¿Da al pasado o estamos viendo realmente lo que pasa al otro lado? La duda nos la resuelve un griego que emigró a Florencia en el siglo XV y estuvo en estas capillas florentinas viendo estas pinturas. Y nos viene a decir que aquí no es que estemos viendo la historia del pasado, estamos viendo algo más. Fijaros, dice: Heródoto y el resto de los historiadores hicieron grandes cosas con sus obras, pero solamente en imágenes es posible verlo todo como si estuviéramos en la época en la que sucedió. A través de las imágenes no leemos la historia, sino que lo vivimos como si estuviéramos en esa época.
Por lo tanto, esta historia, basada en imágenes, la de las capillas, es absoluta y simplemente exacta. O mejor, si puedo decirlo así, no es historia. Dice, es una observación directa y personal, autopsia, y una presencia viva, parousia, de todas las cosas que ocurrieron entonces. Es decir, no está viendo la historia, está presenciando en este momento, el allí entonces de la historia se convierte en un aquí y ahora de la imagen. Estamos asistiendo al momento a que Cristo le piden un tributo, le piden dinero para entrar en una ciudad. Este hombre sin pantalones le está pidiendo dinero a Cristo. Y Cristo le dice a Pedro, vete allí al fondo, al río, coge un pez y en la boca del pez encontrarás una moneda. Con esa moneda podrás pagar el tributo. Y eso es lo que vemos a la derecha. Pedro está pagando la moneda. Nosotros estamos viviendo ahora, aquí, delante de la imagen, esta escena. Mucho más, con una presencia viva, con una parousia, de una forma directa. Aunque no os olvidéis, ¿dónde estamos nosotros? En la capilla, aquí, en este puntito de aquí. Mirando ¿qué? El muro de las imágenes. Ahí es donde está pintada la pintura. ¿Cuál es el problema? Que el Renacimiento ha abierto una ventana. Y entonces nosotros lo que vemos es una prolongación de nuestro espacio dentro del espacio de la pintura. Y allí donde están todas estas figuras, esto que veis son los pies de los apóstoles y el del fondo son los pies de Pedro, se mueven por el espacio, por un espacio que es como el nuestro. Y están iluminadas por el mismo sol que entra por la ventana y me ilumina a mí, con el que yo proyecto sombra, entra en la pintura y los ilumina a ellos. Y ellos proyectan sombra en el suelo. Y entonces se produce algo mágico entre lo que estamos viendo y lo que está pintado. Esta es la gran revolución del Renacimiento, pero es una revolución que tuvo sus consecuencias y afectó a la divinidad. Porque claro, ¿qué le ocurre a la divinidad cuando la colocamos al otro lado de esa ventana? Cuando dejamos de representar a la divinidad en ese fondo dorado, donde todo era posible, y de repente, no, te vamos a ver, a ti, Dios, a través de la ventana, a través de esta ventana que te veo como si fuera el mundo real. Es decir, vamos a obligar a Dios a cumplir, a respetar las leyes de la óptica humana. Y esto no es fácil, no fue fácil. Lo vemos en Leonardo. Fijaros este dibujo. Leonardo ha empezado a hacer unos bocetos, ya lo veis, unos más pequeños, y en la parte superior se centra con una figura y va dibujando y borrando y volviendo a dibujar y borra y dibuja y se está peleando, no acaba de encontrar exactamente, está intentando resolver algo muy complejo. Está intentando pintar 3 figuras, 2 mujeres adultas y un niño. El niño es Cristo y las mujeres adultas, una es la Virgen y la otra es Santa Ana, la madre de la Virgen. Y tiene muchos problemas Leonardo, y lo veis en este dibujo, porque es muy complicado dibujar a estos 3 personajes juntos. A los 3 juntos es, no digo imposible, pero es realmente complejo. Lo vemos en este dibujo. A los 3 juntos, si los representamos de 2 en 2, es mucho más fácil. Fijaros, la Virgen y el niño, no hay problema, todos conocemos. Giotto, el niño, es un niño pequeño, está sentado sobre el regazo de su madre. Esto parece una escena natural, pero en realidad también es una escena simbólica. La Virgen es un trono de Cristo. Cristo está sentado sobre la Virgen. Pero es que además también Cristo de alguna forma es el atributo de la Virgen. Nosotros sabemos que es la Virgen porque lleva a Cristo. Si no estuviera Cristo, ¿cómo sabríamos que es la Virgen? Es lo que nos permite identificarla. Ahora bien, cuando tenemos que representar a Santa Ana, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el atributo de Santa Ana? Que es la madre de la Virgen. Por tanto, Santa Ana tiene que llevar una Virgen pequeña encima del regazo. Exactamente igual que la Virgen llega al niño. Es la forma de representarlo, porque también Santa Ana es el trono de la Virgen. Hay aquí una relación que cada uno, ya lo veis, pero también estáis intuyendo el problema. Cuando están los 3, ¿cómo hay que hacerlo? La Virgen se sienta sobre Santa Ana y sobre la Virgen se tiene que sentar el niño. Y es que así hay que hacerlo, no hay otra forma. Fijaros este retablo, la imagen central, Santa Ana. Luca di Tome, 1370, ¿qué estamos viendo? Una Santa Ana grande, una Virgen más pequeña, no tiene exactamente el tamaño el mismo que Santa Ana, es más pequeña, y el niño. Cada uno se sienta sobre su madre. Por suerte el fondo es de oro. Como el fondo es dorado, aquí se puede hacer todo. Es esta relación
esta cadena, niño, madre, abuela, madre, hija, nieto, como queráis, pero es una relación que va del uno a la otra y se explica, la relación se explica con esa superposición de uno al otro. Claro, Masaccio siempre es el primero en todo, en el Renacimiento, es el primero que intenta representar esto, pero a través de la ventana, es decir, yo no puedo hacer que Santa Ana sea mucho más grande que la Virgen. Y Masaccio encuentra esta solución, que es bastante inteligente. Fijaros, la Virgen sí que tiene al niño sobre su regazo, pero ella está en el suelo, podríamos decir, y en cambio Santa Ana no está detrás de la Virgen, porque si estuviera detrás no la veríamos, porque es como la Virgen, pero está elevada en un trono. Y entonces se sigue manteniendo aquella relación, aunque el espacio y la dimensión de todas ellas es una dimensión más natural. Esto lo resuelve bien Masaccio, pero esta es una imagen todavía muy erática, muy quieta, y el Renacimiento quería que la imagen fuera mucho más viva, mucho más natural, mucho más real. Pero claro, aunque se fueron haciendo de forma más realista los rostros, las pieles, cuando había que representar Santa Ana, había que hacer esto, la Virgen pequeñita. Este es un artista anónimo, y este también. Fijaros, este ya sabe representar perfectamente un rostro humano como si fuera real. Pero, insisto, como sigue teniendo el fondo de oro, puede hacer esta trampa de, bueno, pues vamos a hacer una Virgen pequeñita, casi una muñeca, que tiene a Cristo. Sigue cumpliendo la religión. A esto es a lo que se va a enfrentar Leonardo, en aquel dibujo que veíamos, que le costaba tanto. Leonardo dice, yo voy a mantener esta tradición, yo voy a cumplir que cada uno se siente sobre su madre, pero no lo voy a hacer en un fondo dorado, sino que lo voy a hacer mirando la ventana. Y los voy a colocar en un paisaje. Yo voy a mirar un paisaje y quiero que en ese paisaje esté el niño sobre la Virgen y la Virgen sobre Santa Ana. Fijaros. Seguro que habéis visto esta pintura, pero quizá no os habéis fijado en este detalle. La Virgen está sentada sobre el regazo de Santa Ana y va a coger al niño y lo va a colocar en su regazo. El niño está abrazando el carnero, está abrazando su destino, pero la madre lo va a traer hacia él. Se va a cumplir la tradición. Lo hace Leonardo en la pintura del Louvre y también lo hace en la Santa Ana del dibujo de la National. Fijaros que la Virgen que tiene al niño encima tiene una parte de la pierna sobre la pierna de Santa Ana. ¿Lo veis? Se cumple, consigue cumplir eso y consigue hacerlo que parezca natural, pero esto evidentemente no es natural. Yo tengo un hijo de 2 años y cuando vamos a casa de mi suegra con mi mujer, por mucho que nos pongamos a jugar, por muy loca que sea la tarde, nunca termina mi hijo sobre el regazo de mi mujer y mi mujer sobre el regazo de su madre. Esto no pasa, en el mundo natural no pasa, pero tenía que pasar en la pintura. Era la forma de representar a Santa Ana. Y Leonardo consigue crear una escena natural. El gran cambio, el gran paso del Renacimiento no es tanto un cambio de temas, el tema es el mismo, y fijaros que lo que tiene que cumplir es lo mismo, la exigencia, sino es un tema de visión. Al verlo a través de la ventana hay que buscar una nueva forma de representarlo. Exactamente lo mismo que hizo Masaccio. Volvemos a la escena de antes. La Trinidad de Masaccio ya existía. Fijaros, es prácticamente la misma pintura. Niccolò di Pietro, lo mismo. ¿Cuál era el problema? Es que a través de la ventana el donante ya no podía ser ese ser pequeñito. No podía serlo, no podía seguir siéndolo. El donante tenía que tener un cuerpo igual que el de Cristo, porque Cristo se había encarnado en un cuerpo humano. Por tanto, el tamaño del cuerpo de Cristo y el tamaño de la Virgen y de San Juan y de los donantes tenía que ser el mismo. Y incluso Masaccio dice, bueno, pues el Dios Todopoderoso, que esa jerarquía por tamaño que estaba antes, también le da el tamaño humano. Este es el cambio. De esta forma se humaniza la divinidad, porque se la mira a través de la ventana, una ventana real, se la mira a través de la visión humana. Este es el gran paso, la humanización de los dioses, porque bajan y los vemos a través de la ventana. Fijaros el cambio, pero el tema es el mismo, el tema ya existía. Ahora que ya hemos entendido y hemos visto algunos ejemplos de lo que hace el Renacimiento, antes hemos visto cómo se iba Cristo, vamos a ver cómo entra. Antes veíamos unos pies que se iban. Y que se iban hacia el cielo, hacia esa nube invisible. Casi todas las historias de la Anunciación empiezan con unas manos que entran. Unas manos que entran de ese mundo superior invisible, salen unas manos. No son las manos de Cristo, son las manos de Dios Padre, que
lanza un rayo, ya lo sabéis, en la que viaja el Espíritu Santo. Cuando entre en María y se encarne, es cuando aparecerá Cristo y ya tendremos esa Trinidad que es la que aparecía en la pintura de Masaccio. Ahora bien, ¿cómo se representa esto de una forma natural, de una forma real? El misterio de los misterios, la encarnación del Espíritu Santo en Cristo, ¿cómo lo hacían los pintores? Estas manos son de Fra Angelico, de la Anunciación de aquí del Prado. Seguro que las habéis reconocido. Vamos a ver un ejemplo fascinante, de los pocos que intenta plantear o mostrar, hacer visible cómo entra el Espíritu Santo. Porque claro, el texto no lo detalla, es muy vago, el texto se queda allí. Dice, una sombra cubrió su cuerpo y se acabó. Pero en cambio, los pintores tienen que hacerlo visible, de alguna forma tienen que evocarlo. Aquí estamos viendo la Anunciación de Filippo Lippi. Vemos la mano, esa mano que sale del mundo invisible, de la que salen unos aros, casi no se ven, unos círculos dorados que van bajando. Y vemos que la Virgen está mirando muy atentamente hacia abajo. Claro, hacia abajo, de esos aros que ha ido bajando de esa mano, está el Espíritu Santo, la paloma, que fijaros va directa a su vientre. Y la Virgen se la está mirando. Estos son los pocos ejemplos donde el pintor ha representado una abertura en el vestido de la Virgen. ¿Lo veis? Ahí, como un corte, como un ojal, hacia donde se dirige la paloma. Del ojal sale un rayo que se une con el Espíritu Santo. Los pintores tienen la suerte, a diferencia de los cineastas, que ellos pueden detener la imagen cuando quieren. Entonces el pintor la ha detenido aquí. Va hacia el vientre, pero ahí nos quedamos. Puede congelar la imagen. No hace falta ver exactamente cómo entra. Pero es muy complejo cómo representar, cómo hacer visible y también cómo evocar todo lo que significa la venida del Espíritu Santo a un cuerpo humano. Para esto, muchos pintores, y aquí vemos la escena completa que estábamos viendo ahora, el ángel y la Virgen, para evocarlo, muchos pintores van a utilizar la perspectiva, este gran invento que permite esa prolongación de nuestro espacio, pero que también permite evocar cosas, permite construir este espacio inventado y vamos a ver cómo lo utilizan para evocar la llegada de Cristo. Comenzamos con un ejemplo de Domenico Veneziano, que lo vieron aquí hace unas semanas, en una conferencia maravillosa que tuvieron sobre la Anunciación. Domenico Veneziano aquí está siguiendo seguramente un modelo, una vez más, de Masaccio. Masaccio parece que es el primero en utilizar la perspectiva, y lo sabemos por Vasari, porque la pintura de Masaccio la hemos perdido, y Vasari nos dice que en la pintura, en la Anunciación de Masaccio, había unas columnas que fugaban hasta que se perdían la vista, que fugaban hacia el infinito. Es decir, entre el ángel y María, Masaccio colocó una fuga al infinito, que de alguna forma también está presente en esta pintura de Veneziano. Fijaros, en esta fuga, que en este caso nos lleva a una puerta, que luego veremos si esa puerta también es el infinito. Pero veis, hay el diálogo ángel-virgen y entre ellos la profundidad que nos lleva hacia el final, hacia lo más lejos posible. Fra Angelico, el mismo esquema, ¿lo veis? En San Marcos, el ángel que anuncia, la Virgen, y entre ellos, nosotros que estamos mirando este diálogo paralelo al cuadro, hay una profundidad que de alguna manera quiere evocar ese infinito que está llegando al mundo, a través de la perspectiva, a través de lo que es un espacio real, pero como nos lo presenta el pintor, nos lo evoca. Un último ejemplo. Pier Matteo de Amelia. Fijaros, en primer plano, esa fuga al infinito, con una ventana abierta, con una puerta, hacia un jardín, hacia el más allá, hasta lo más lejos posible. A un lado, las manos de la Virgen leyendo y la boca de la Virgen. Al otro lado, las manos del ángel que anuncia y la boca del ángel. Me alejo un poco más para ver esta misma pintura. Pero la veis, aquí es clarísimo. Son los dos, el encuentro y entre ellos, en el espacio entre ellos, la proyección al infinito que nos lleva a nosotros, que nos lleva hacia el fondo del cuadro. Esa proyección, de alguna forma, quiere evocar lo no visible de la Anunciación, lo que se va a producir, la infinitud llegando a la forma, lo que no tiene forma, lo inconmensurable llegando a la mesura, se va a encarnar y nos lo evocan con la arquitectura, con una arquitectura real.
Esta es la magia de los pintores del Renacimiento, que utilizan la arquitectura, elementos de arquitectura, para simbolizar cosas. Lo que antes eran directamente símbolos en el espacio dorado, aquí están formando parte de la arquitectura. Hemos vuelto a Veneciano, fijaros, esa perspectiva que nos lleva a la puerta es el centro visual de la composición, es el centro visual del patio. El ángel y la Virgen están desplazados, la Virgen está dentro del pórtico, que es una forma también de evocar que ella está dentro de una construcción, por tanto ella está en un interior y el ángel está fuera, el Espíritu Santo tendrá que entrar. Pero el centro del patio, el centro geométrico del patio es esa fuga que nos lleva directo a una puerta. Vamos directos a una puerta ostensiblemente cerrada, ¿lo veis? Con una balda grande, de gran dimensión. Tenemos que ver, tenemos que ser conscientes que es una puerta. Una puerta es un símbolo muy claro de la Anunciación, porque María es una puerta cerrada, cerrada porque es virgen. María es una puerta cerrada porque es virgen, pero es que además es puerta porque Cristo entró por ella. Esto lo dice literal San Ambrosio. Ella es una puerta cerrada porque es virgen, es puerta porque Cristo entró por ella. Una puerta, por muy cerrada que esté, se puede abrir, se puede entrar. Esta puerta está evocando a María. Esta puerta a la vez está cerrando, ¿lo veis? Un jardín. Ahí al fondo hay un jardín. María también es un jardín cerrado en el que no se puede entrar. Bueno, se puede entrar a través de la puerta. Por esa puerta entró Cristo. Pero es que además Cristo es también una puerta. Él es una puerta. Cristo lo dice literalmente Juan en el Evangelio. Dice Cristo: yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Cristo es una puerta, Cristo trae la puerta al mundo, la puerta de la salvación, la puerta que nos abre a nosotros la salvación, llega con Cristo, llega con la Anunciación. Y Veneciano nos la indica colocando esa puerta al final de la perspectiva. Si lo queréis ver más evidente, Pierino del Vaga, un discípulo de Rafael, fijaros qué anunciación que hace. El ángel y la Virgen en la parte inferior, pero arriba, en lugar de bajar la paloma, lo que baja directamente es la puerta. Es Cristo, Cristo en forma de puerta, porque Él es una puerta. Lo vuelvo a leer, Juan 10:9, yo soy la puerta. Cristo dice, yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Es esta puerta que está bajando del cielo, que va a entrar en María de alguna forma y se va a encarnar en un cuerpo. La puerta que nos está evocando esta pintura. Cristo es una puerta, pero Cristo, también lo sabéis, es una columna. Fijaros que entre el ángel y la Virgen hay un pórtico de columnas. Esto también es muy habitual. Entre estas dos figuras, una fuga al infinito, pero también unas columnas. Aquí, en Domenico Veneziano, pero también lo vamos a ver en este políptico maravilloso de San Antonio de Piero della Francesca, en Perugia. Si os fijáis en la parte superior está la Anunciación. Si nos acercamos, encontramos una composición muy similar a la que veíamos en Veneciano. Entre las dos figuras, una fuga al infinito, que en este caso termina con un mármol de colores que también se interpreta como una figura de Cristo, con lo inconmensurable que va a tomar forma. Pero entre ellos dos, el pórtico, este pórtico de columnas. Antes de entrar en detalle en esta anunciación de Piero della Francesca, os enseño otra que se ve más claro de la columna. Fijaros, estamos en Arezzo, en la capilla del altar, donde Piero ha pintado esta anunciación, que alguien dijo una vez que si bajara un extraterrestre, que no supiera nada de la historia de la Virgen y el ángel, podría pensar que estas dos figuras están adorando una columna. Y realmente lo parece. Además las dos, están adorando una columna. El problema es que si algo lo parece en Piero della Francesca, es porque quería que lo pareciera. Piero es el artista que lleva a la máxima expresión el control geométrico de la perspectiva, el control de cómo se van a ver todos estos objetos calculados, cómo se van a ver en el espacio, dónde va a estar cada uno de los elementos. Y por tanto, si lo parece, quizás es que quiere que lo parezca. Os pongo un ejemplo. Cuando Piero pinta la flagelación de Cristo, y este es un detalle de la pintura, claro, la flagelación, la columna hace referencia a este momento, cuando Cristo es atado a la columna, esa es la columna. Piero se imagina toda esta arquitectura
Y es de tal precisión la arquitectura como está representada en la pintura que es posible reconstruirla, hacerlo de forma invertida ahí, reconstruir tridimensionalmente ese espacio, ese pavimento y ver dónde está Cristo, dónde están los que lo están flagelando, dónde está cada elemento, cómo está distribuido el pavimento. Si esto que se puede hacer en la flagelación lo hacemos nosotros en esta anunciación que veíamos antes, que se puede hacer porque fijaros, se ven perfectamente las líneas del pavimento, las piezas rosadas y las líneas blancas. El ángel y la Virgen están en una misma línea blanca, pero es que en el cruce de líneas blancas es donde están las columnas. Y si, aunque fugue, si nos fijamos bien, vemos que entre ellas dos hay dos arcos. Por tanto, en la línea que une el ángel y la Virgen hay una columna. Si reconstruimos el espacio y nos colocamos en los ojos del ángel, ¿qué está viendo el ángel cuando le anuncia a la Virgen? Lo que vemos es esto. La Virgen está allí, en el espacio construido por Piero, está detrás de la columna. Entre ellos dos hay una columna. El Espíritu Santo que está bajando va a tener que cruzar la columna. Es que la columna es Cristo que está bajando. ¿Lo veis? Mediante la construcción de un espacio real, está simbolizando aquello que Pierino ponía la puerta bajando del cielo y decías, bueno, esto no lo he visto, no me lo creo, pero aquí utiliza la propia arquitectura para colocar la columna, que es el cuerpo de Cristo que está yendo hacia allí. Esto lo vemos nosotros porque nos fijamos en la arquitectura de Piero, pero esto es un recurso que utilizan casi siempre los pintores. La Anunciación de la que hablábamos antes, de Fra Angelico, siempre buscan la forma de que la arquitectura haga coincidir una columna entre el ángel y la Virgen. En este caso la columna está en primer plano, pero Rafael, por ejemplo, la pone al fondo. Al fondo de todo está la columna, pero entre la Virgen y el ángel está presente la columna. La columna es una figura de Cristo. Con esa columna se está aludiendo al cuerpo de Cristo. Tanto, cuando volvemos a esta anunciación que veíamos, no es que lo parezca, es que Piero quiere que lo parezca. Piero sabe que nosotros podemos leer la arquitectura del pórtico y que vemos que entre el ángel y la Virgen no está la columna está más avanzada, está en primer plano, pero tal como está construido el espacio, evoca como esa columna que está entre las dos figuras. Terminamos ya este viaje de las Anunciaciones con una última pintura. Una pintura que no está muy clara si es del taller de Lippi o del taller de Botticelli. Lo que está claro es que el pintor ha colocado una columna entre las dos figuras. De esto no hay ninguna duda. Ha colocado la columna. Entre las dos figuras, la columna. Detrás de la columna, una puerta. Una puerta que fuga al infinito como las otras puertas que hemos visto, como esas perspectivas que se iban hacia lo lejos. Entre nosotros y la puerta, la columna. La columna es el cuerpo de Cristo que impide el paso, pero a la vez Cristo es la puerta, es esa puerta al fondo que abre el paso. De alguna forma nosotros para llegar a la puerta tenemos que abrir el cuerpo de Cristo, hay que traspasar la columna. Quedémonos con esta idea y hagamos un salto en el tiempo. Este es Lucio Fontana, que veíamos antes en el momento de hacer un corte en una de esas superficies, en uno de esos lienzos que ha pintado. Coge el cuchillo y lo corta verticalmente, de arriba abajo. Son muchos los que han visto en estos cortes una evocación a las heridas de Cristo, a los cortes de Cristo. Una forma, las heridas de Cristo son una prueba de la muerte del cuerpo, pero también son la prueba más evidente de la resurrección. Tomás le pide a Cristo meter el dedo en la llaga, meter el dedo dentro del cuerpo. No le dice yo quiero tocarte, no te cojo la mano, no, quiero traspasar la superficie del cuerpo y comprobar realmente que aquello que estaba muerto, aquello que había sido abierto, que había sido herido de muerte, ahora está vivo, ahora está aquí delante mío. Tiene que meter el dedo, quiere poner el dedo. Las heridas se convirtieron en un símbolo de Cristo y a veces se representaba a Cristo representando solo la herida como una llaga viviente, como una prueba de la resurrección. Fijaros, este es un libro de oraciones del siglo XIV y a Cristo se le evoca solo representando la herida, solo representando el corte. El corte ya es suficiente, ya es la prueba que queremos ver. Junto al corte, los símbolos de la pasión, la cruz, la lanza, la esponja y la columna que veníamos hasta ahora. A Cristo se le puede evocar mediante estos símbolos o
ahora que tenemos la ventana del Renacimiento, podemos colocar el cuerpo de Cristo muerto como si lo tuviéramos delante de los ojos, es decir, como si estuviera al otro lado de la ventana, como veíamos al inicio. Esto es lo que hace la Pietà de Giovanni Bellini. Nos coloca el cuerpo de Cristo justo allí. Entre el cuerpo y nosotros solo queda este muro, este antepecho, como recuerdo de esa ventana que veíamos en Mantegna. El poeta de la antigüedad Propercio hablaba de la capacidad de las imágenes para provocar el llanto en el espectador. Y esta imagen lo consigue, esta imagen nos emociona, nos coloca a nosotros y nosotros lloramos con la Virgen. A esto hace alusión el cartelito este que hay en primer plano. ¿Lo veis? Aquí, en este antepecho. En un antepecho donde el peso muerto de la mano de Cristo proyecta sombra. ¿Lo veis? Es su cuerpo que está proyectando sombra. Y donde nosotros vemos en primer plano esas heridas. Y vemos la herida en el costado. Y casi tendríamos la tentación de querer meter el dedo, como hizo Tomás. Pasa que si lo intentáramos, seguramente en algún momento nos encontraríamos con la superficie de la pintura. No se puede traspasar. Bueno, quizá antes sonaría la alarma del museo, pero si lo intentáramos y consiguiéramos llegar, tocaríamos la tela y veríamos que no es posible traspasarlo. Habría que hacer un corte, como el que hacía Lucio Fontana. Fijaros también en el detalle de la sangre que sale de la mano. Es una sangre que sube contra la gravedad, sube por el brazo hasta arriba. ¿Lo veis? Claro, porque este brazo había estado crucificado. Y la sangre en ese momento caía siguiendo la gravedad y caía hacia abajo. Pero cuando baja en el cuerpo de Cristo, el brazo cae. Y es lo que estamos viendo. Cristo fue crucificado. Y traigo esta crucifixión del Trecento de Vitale da Bologna, que es de aquí al lado del Museo del Thyssen, porque tiene un detalle fascinante. Con la muerte de Cristo, con la crucifixión, es en este momento que se abre la puerta. Esa puerta que ha traído Cristo, que veíamos en la Anunciación, se abre cuando Él muere. A partir de ese momento se abre la salvación para nosotros, para la humanidad. Pero es una puerta que da a dos salidas. Tiene dos salidas, no hay una única salida, hay dos. Y lo vemos en los dos ladrones. Fijaros, el ladrón bueno y el ladrón malo. A la izquierda, a vuestra izquierda, a mi derecha, el ladrón bueno. Al ladrón bueno, fijaros, arriba, sobre su cabeza, hay un ángel con alas que ha venido a buscar su alma chiquitita. El fondo es de oro, por tanto cada uno tiene su tamaño. Ha venido a buscar la alma chiquitita, ¿lo veis? Para llevársela al cielo. Y en cambio, en el otro lado, en el ladrón malo, hay un demonio que ha venido a buscar su alma. ¿Lo veis? Hay una división. Esta pintura que hasta ahora nos ha servido para mirar el pasado, esta ventana con la que veíamos el pasado, lo que ocurrió entonces, también sirve para mirar lo que ocurrirá en el futuro, para mirar el juicio final. Esto lo anticipa. Esta composición, a un lado los bienaventurados, los que irán al cielo, al otro lado los condenados, los que irán al infierno. Lo paso muy rápido, pero solo para que veáis que la composición es siempre la misma. Hans Memling, Cristo en el centro, debajo de él San Miguel, pesando las almas. Los bienaventurados entrando al cielo, por la puerta del cielo, la puerta que trajo Cristo. Esa puerta que antes de marchar le dio las llaves a Pedro. Quien tiene las llaves tiene el poder, y ahí está Pedro controlando quién entra. Los bienaventurados hacia un lado, al otro lado los condenados. La misma composición, Hans Memling, Frangélico, Cristo en el centro. Debajo, esta fuga al infinito de tumbas, donde han salido los muertos. A un lado, los bienaventurados, que lo celebran, dando una danza, preparándose para entrar en la puerta que hay al fondo. Al otro lado, los condenados. La misma composición estaba en la Capilla Scrovegni, pintada por Giotto. La Capilla Scrovegni, sin duda, la tenía en mente Miguel Ángel cuando pinta el juicio final de la Capilla Sixtina. Lo mismo, los bienaventurados que ascienden a un lado, los condenados que caen al otro. Las primeras noticias que tenemos de este proyecto, cuando Miguel Ángel habla de él, no habla de juicio final, habla de la resurrección. Dice, voy a pintar una resurrección. Y la resurrección de los muertos es lo que tenemos en primer plano. La resurrección de los muertos y el drama, el temor de ese momento, de encontrarse en ese momento. Miguel Ángel nos habla de él en uno de sus poemas. En un poema dice Miguel Ángel, a due morte m'avvicino, d'una sol certo, l'altra mi minaccia. A una doble muerte me avecino. De la una tengo certeza, la otra me amenaza. La muerte que tiene certeza es la muerte del cuerpo.
Nadie cree en la inmortalidad del cuerpo. Hemos visto demasiada gente a nuestro alrededor que se muere como para pensar que nosotros vamos a vivir eternamente. El cuerpo va a morir, lo sabemos. Otra cosa es si el alma va a sobrevivir esa muerte, si el alma va a seguir viviendo una vez el cuerpo haya muerto. Y esto Miguel Ángel responde en una carta, dice: «Tengo la credenza ferma que el alma vive dal suo corpo fora». Tengo la creencia firme que el alma vive fuera del cuerpo, más allá del cuerpo. Esta alma que vive, que puede vivir más allá del cuerpo, es la alma que puede ser juzgada en el juicio final y que puede ser condenada. La condena en el juicio final es la segunda muerte de la que habla Miguel Ángel. Hay una fe en la resurrección. La resurrección la ha traído Cristo. Volvemos a Piero de la Francesca. Cristo resucita, lo veis aquí. Pero lo extraordinario es cómo Piero nos muestra, de nuevo, pictóricamente, con elementos del mundo natural, cómo es esto de pasar de estar muerto a estar vivo. Fijaros la diferencia a un lado y al otro de Cristo. A este lado los árboles están muertos. Y los árboles muertos, al otro lado, son árboles que están vivos. A través de Cristo, lo que estaba muerto puede vivir. Esta creencia, os decía, en la resurrección, en los milagros, llenan las capillas florentinas. Estamos viendo la capilla Peruzzi en Santa Croce de Giotto, donde vemos historias de la vida de San Juan. Pero todas las capillas están llenas de un momento como el superior, un momento donde alguien que estaba muerto de repente resucita. Fijaros, es una mujer que la estaban llevando en una camilla al sepulcro y San Juan pasa por delante y la devuelve a la vida y ella se levanta, se incorpora. Esto en el nivel superior. En el inferior, Cristo viene a buscar, a sacar de su tumba el cuerpo de San Juan. ¿Lo veis? En el suelo se ve perfectamente dibujada la sepultura y cómo está saliendo el cuerpo. De nuevo, un cuerpo que estaba enterrado sube al cielo y Cristo que se lo lleva. Al lado, esos ciudadanos que están sorprendidos mirando esa tumba vacía. En esta capilla estuvo Miguel Ángel mirando las pinturas de Giotto y Miguel Ángel hizo un dibujo de estas figuras. Hizo este dibujo, ¿veis? Ese personaje que está pensativo de lo que ha ocurrido y sobre todo el otro que se agacha y contempla un sepulcro vacío. ¿Lo veis, Sepultura vacía. Claro, uno ve estas pinturas y si tiene los medios, tiene la posibilidad de encargar su propia sepultura, pues ¿qué es lo que hace? Hace esto. Se representa, ¿lo veis? El sepulcro real, donde está el cuerpo en primer plano, pero como saliendo de él, la imagen del muerto pidiendo a Cristo que a mí también cógeme, ven a buscarme, igual como en la capilla de al lado estás yendo a buscar a San Juan. Esta imagen de este hombre que pide representa perfectamente la fe de este periodo, la fe en el Renacimiento. Sí, fe en la resurrección, pero sobre todo, y también, fe en el poder de la imagen, en que de alguna forma la imagen, el hecho de que yo esté representado dentro de la pintura, orando, pidiendo esa salvación, de alguna forma me va a ayudar. Volvemos la vista atrás. El cuerpo del muerto ya no es visible, está enterrado en el sepulcro, pero de alguna forma ha salido algo. No vamos a decir su alma, pero sí su imagen en el otro lado. Desde el día que él murió hasta el día del juicio final, si llega cuando llegue, todo ese periodo de tiempo estará su imagen pidiendo la salvación. Y él confía que eso, de alguna forma, le va a ayudar a subir al cielo. Igual como ha visto que subían al cielo San Juan, la Virgen y tantos otros personajes. ¿Dónde estamos nosotros? Lo he dicho al principio, siempre estamos en el mismo lugar, delante de las imágenes. Nosotros somos estas cabezas que están aquí, mirando, en este caso, una imagen extraordinaria que está en Venecia. En San Zaccaria, Giovanni Bellini crea esta profundidad única. Es de las pinturas más impresionantes que yo he visto. Fijaros, donde coge la arquitectura real de mármol, estas pilastras, y las prolonga a través de la pintura y crea un espacio donde coloca todas estas figuras, estos santos y la Virgen, y sobre todo a través del cual evoca, ¿lo veis?, un jardín que hay detrás. Se intuye, unos árboles, hay un jardín. Si estás en San Zacarías, tú sabes que estás viendo el muro de una iglesia, lo sabes,
pero tienes la sensación que allí detrás hay un jardín, que ese jardín existe, que en ese jardín corre el aire y que en ese jardín llueve. Es inevitable, de alguna forma consigue evocarlo. Y tú querrías entrar, pero si quieres entrar, te encuentras con todas las figuras que están ocupando el paso. No puedes llegar al jardín porque están las figuras. Esto es algo que ya se viene haciendo desde la antigüedad. Fijaros, este es un monumento egipcio, una tumba egipcia. Los monumentos egipcios están llenos de puertas falsas. ¿Por qué? Porque no se pueden utilizar, pero los muertos los utilizan para cruzarlos. Y a veces, en esta puerta que comunica los dos mundos, el visible donde estamos nosotros y el invisible que está al otro lado, aparece la figura del muerto, colocado en el umbral. ¿Por qué? Porque nos está demostrando que hay vida al otro lado, él viene del otro lado, pero también colocándose allí nos está impidiendo nosotros entrar. No podemos entrar, solo lo vemos, pero lo vemos. Bueno, este es un monumento egipcio, pero estamos en el Renacimiento. Vamos a ver, y con esto terminamos, un monumento funerario renacentista. Volvemos a Venecia. Estamos viendo el monumento del dogo Andrea Vendramin, un monumento realizado por el escultor Tullio Lombardo. Es el típico mausoleo colocado contra la pared de la iglesia. ¿Lo veis? Toda la construcción contra la pared, contra el muro. Si nos acercamos un poco más, vemos la figura del dogo esculpida que está allí, yaciente, esperando la eternidad, esperando volver a la vida. Ahora bien, si nosotros consiguiéramos subir, trepar por el monumento y colocarnos sobre el cuerpo del dogo y le mirásemos el rostro, colocáramos sobre él y le mirásemos el rostro, entonces veríamos esto. Fijaros qué imagen, qué inteligencia del artista y también qué economía de medios. Solo ha representado la parte del perfil de la cara que da al mundo visible, que da al lado donde estamos nosotros, al interior de la iglesia. El lado que da al muro, el lado que da al mundo invisible, no lo ha representado. ¿Por qué? Porque no se ve, porque nadie puede verlo, porque en realidad no podemos cruzar al otro lado. Ese límite de las imágenes es infranqueable, al menos en vida. En vida no se puede pasar de un lado al otro. Digo en vida porque cuando Cristo resucita y la primera persona que le ve es María Magdalena. María Magdalena le ve, le identifica y quiere abrazarle. Y aquí lo vemos perfectamente. Giotto nos lo representa. Tanto en la mirada como en las manos vemos ese deseo de abrazarlo. Pero Cristo en ese momento le dice, no me toques con la mano, no li m'attingere, no me retengas porque estoy yendo al Padre, estoy volviendo al mundo invisible. Se está yendo y no deja que María Magdalena le toque. Nosotros somos María Magdalena, nosotros estamos ante la imagen, querríamos tocarla, pero no podemos, la estamos mirando. Nosotros nos tenemos que contentar con lo que dijo Miguel de Unamuno, nuestros ojos, las manos del Espíritu. Esto es lo que somos, mirando esa pintura. Luego llegará Tomás, y Tomás le va a pedir, le va a exigir a Cristo que él quiere colocar el dedo. Entonces Cristo le dirá las palabras que son el lema de este curso. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Los que no le hemos visto somos nosotros, todos los que llegamos después de los hombres de blanco. Nosotros no lo hemos visto, es cierto. No hemos visto su cuerpo proyectar sombra en el mundo, en el suelo que pisamos. Eso no lo hemos visto. Pero sí que hemos visto su figura y la hemos visto a través de la ventana que el Renacimiento abrió en el mundo de las imágenes. Muchas gracias.